Muy bien, pues si gustan, comenzamos en lo que llegan los demás maestros. A ver si podemos por ahí vamos a empezar resolviendo algunos problemas y a ver si por ahí de 5:30 damos un descansito como para continuar con la solución de problemas en el marco que vamos a platicar ahorita, que me voy a conectar rápido, media hora o ahí a un curso de la maestra Ceci, pero es rapidito, casi nada más. Voy a ir a presentar un proyecto y volvemos con el contexto de la solución de problemas. Y bueno, me gustaría pues retomar un poco lo que ayer al final de la clase, de nuestra reunión estábamos comentando de, bueno, más o menos cómo se vería todos estos elementos de la semiótica, del enfoque ontosemiótico en la resolución de problemas, con la finalidad de enmarcar la solución de un problema como una especie de cadena en donde los eslabones de esa cadena para nosotros son representaciones, es decir, escrituras, y decíamos que bueno, de alguna forma esos eslabones sostenían coherentemente, o por decirlo de alguna manera, a cada uno de los eslabones siguientes, de tal modo que cada eslabón permite conocer algo diferente de un objeto inicial desconocido, que en el caso del problema de ayer era encontrar el valor de una expresión algebraica, AB más BC más AC. ¿No? Entonces, ayer mencionábamos algunos elementos sobre la marcha. Me gustaría el día de hoy hacerlos un poco más explícitos. Y bueno, dibujaba de este lado digamos, el concepto central de la teoría ontosemiótica, que recuerden que bueno, una de las muchas pretensiones que tiene, pues es decirnos más o menos cómo ocurre el proceso de la significación en el contexto de las matemáticas particularmente, ¿no? Les decía que, bueno, hay muchos autores que han tratado de abordar la matemática como una práctica semiótica en el entendido de, pues, una práctica para poder conocer objetos mentales, abstractos, de las matemáticas a través de la manipulación de sus signos, ¿no? La semiosis es ese trabajo sobre los signos y decíamos, pues compete a las matemáticas en la medida en que, pues hasta nuevo aviso, no hay manera de acceder a los objetos matemáticos directamente. Godino dirá ostensivamente, no, no es posible, son no ostensivos los objetos matemáticos, pero sí podemos señalarnos o referirnos a ellos o a algunos de sus aspectos a partir de recursos ostensivos que llama Godino y que pues nosotros para fines de la jerga del CCH pues podríamos llamar representaciones.
Y esta manera de producir significado, que algunos otros autores llaman el discurso, ver a las matemáticas como un discurso, como sería el caso no me acuerdo si les compartí un texto, creo que solo lo dejé en la Classroom, sino ahorita se los comparto, que ayer mencionábamos a esta autora, Anna Sfard, que habla de la teoría cognitiva, que comunicación y pensamiento son lo mismo, que hablar y escribir son de alguna manera un retrato de nuestro pensamiento y además herramientas que nos sirven para pensar, pues consideran que la matemática debería ser vista como un discurso. Y un discurso en el sentido en que a lo mejor lo entiende la lingüística o la semiótica, no solo como bueno, uno está acostumbrado a decir, bueno, pues un discurso, pues unas palabritas que se aventó alguien, o algo que escribió, o más allá de una producción escrita o una producción oral, un discurso es una práctica compleja de significación, que por supuesto se vale de escrituras, que se vale de palabras, pero digamos el meollo de pensar que la matemática es un discurso es pensar que es una forma muy elaborada en la que nosotros podemos hallar significado a las cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, permítame, le voy a mandar el link al maestro. En ese contexto, Godino eh, introduce este concepto de función semiótica y que ayer, pues entre todo lo que dijimos, en algún lugar habremos más o menos mencionado así, y si no, en la página, creo que número 3 del documento que les compartí, de las notas, digamos ahí como los conceptos un poquito más fundamentales de todo lo que platicamos ayer, Godino nos habla de la función semiótica como algo muy parecido a las funciones en matemáticas, en el sentido de que nos habla de una regla de correspondencia entre los elementos formalmente decimos de dos conjuntos. En el caso de estas funciones diríamos, bueno, pues el conjunto de salida y el conjunto de entrada es el mismo, el de los objetos matemáticos, que con eso entendemos un montón de cosas, definiciones, conceptos, procedimientos, algoritmos, argumentaciones y lenguajes. Y esa regla de correspondencia que se establece entre estos dos elementos, pues Godino distingue al primero como la expresión, o lo que ayer el maestro Gustavo nos decía puede ser el significante, una grafía, o sea, algo escrito, algo visual o incluso algo dicho, y de alguna manera se relaciona esa representación con algo que llaman contenido, que es otro objeto en esta pluralidad de objetos matemáticos, que aquí podríamos llamar otra representación, y que esa regla de correspondencia, digamos, no es una cosa inmediata, no tampoco es una cosa completamente abstracta, sino que tiene que ver con todo el bagaje que en el día de ayer, viendo el video, mencionaba yo mucho el concepto este de horizonte cultural, que es un término de los hermeneutas para querer decir, pues todas las herramientas discursivas, actuadas, verbales, escritas, que una persona tiene en cierto momento para poder enfrentar, en su caso, pues un problema de las matemáticas, y que esa regla de correspondencia, Godino dice, se da gracias a una actividad, sí, podríamos llamarlo así, una actividad que él llama el interpretante, eh, exportando, digamos, ese término del signo de Peirce que también platicábamos ayer, y que decíamos nosotros, pues va a ser una cosa pues muy importante para nosotros, las habilidades de interpretación, porque precisamente eso es lo que permite ligar dos representaciones con el objetivo de que algo nos aclare más, ¿no? Si tienen ahí a la mano el texto que les decía respecto a la función semiótica, Godino dice, bueno, ¿para qué sirve la función semiótica? Bueno, sirve para responder una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué significa un objeto para un sujeto en un momento determinado? Ese momento determinado puede ser alguno de los pasos o el principio de la resolución de un problema, puede ser la representación inicial o cada una de las representaciones que nos vamos topando en la solución de un problema, y la función semiótica sirve para eso, en ese momento,
para ese sujeto, con todo un bagaje, con todo un conjunto de procedimientos, de reglas y de conceptos, pues intenta establecer esta asociación que Godino llama, pues, podemos verlo como una función. Ya si uno abusa del lenguaje, la solución de un problema, pues parece ser que es como pues, la composición de muchas funciones, ¿no? Voy pasando de objetos a objetos gracias a una función que hace pues, un recorrido muy complejo, ¿no? Y entonces vamos a tratar del día de hoy, como poder leer bajo ese código lo que hicimos ayer y lo que estaremos tratando de hacer y veamos si tiene algunas utilidades como resolvedores de problemas, pero también como planteadores de problemas en el salón de clase. Entonces, para eso también en alguna parte de las notas y en la lectura que les habíamos compartido, les decíamos que digamos, este es un punto, pues más o menos ahí discutible. Nos decía ayer el maestro Simón, hablar de ontologías, hablar de palabras mayores, y esta hipótesis, o esta suposición de carácter operativo de Godino, de que conviene pensar que los objetos matemáticos no solo son conceptos, como tradicionalmente lo pensamos, sino un montón de cosas, hace que esta función semiótica funcione. Digamos, no hay como un compromiso así ontológico muy fuerte en esta teoría, porque recordemos que es una teoría para la matemática educativa, y Godino dice, pues, los objetos que pueden aparecer en las prácticas matemáticas, que ayer habíamos dicho, una práctica matemática, y que también se encuentra ahí en las notas, pues son todas aquellas actividades discursivas y operacionales, ¿no? Cuando estamos hablando y escribiendo, y cuando estamos haciendo un conjunto de operaciones o aplicando un conjunto de reglas. Dentro de esas prácticas emergen estos objetos. Elementos lingüísticos es el primero, digamos, el más obvio, diríamos, sí, los objetos de las matemáticas son cosas que se escriben, cosas que se dicen, cosas que se dibujan, pero entre ellas, algunos de esos objetos que utilizamos son conceptos. A veces pienso en el concepto de triángulo, en el concepto de divisor, en el concepto de factorización. También esos objetos sirven como argumentos. Obviamente son algoritmos, algunas cosas que consideramos objetos en matemáticas son un procedimiento para poder hallar algo, las raíces de un polinomio, el ángulo comprendido entre dos lados conocidos en un triángulo oblicuo, son proposiciones, ¿no? O sea, decimos nosotros, hay una serie de sentencias que no son útiles en matemáticas, ¿no? Podríamos decir el ángulo exterior a cualquier triángulo es la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes. Esos son objetos matemáticos. Y el objeto central de este enfoque ontosemiótico es pues, lo que más hay, o lo que más podemos considerar como un objeto propio de las prácticas matemáticas son pues, los problemas o las situaciones que involucran de alguna manera problemas. Entonces, en ese sentido, la función semiótica puede tener esos objetos, ¿no? En su entrada o en su salida, puede tener cualquiera de esos objetos. Y les decía también que los objetos en esas prácticas tienen algunos roles, ¿no? O funcionan para decirnos algunas cosas. No me acuerdo este, si lo incluí en las notas, si no ahorita lo ponemos, pero digamos, los objetos pueden servir de manera instrumental en el sentido de que un objeto o una representación puede ser una herramienta que sirve como instrumento para representar otra cosa, para resolver una cosa, para desarrollar una cosa. Tiene un carácter representacional que ayer lo mencionábamos. El carácter representacional no solo es pensar que una representación es una foto de un objeto, ¿no? O sea, digamos que una buena representación es una buena foto, en el sentido de que representa muy fielmente a un objeto que no tengo, sino que decíamos, el valor representacional significa que una representación sí nos habla acerca de un objeto, pero más allá de lo que está dibujado, ¿no? Ayer decíamos, hay una representación que son tres ecuaciones, las tres ecuaciones que tenemos de ese lado,
pero tiene un valor representacional no solo por lo que tenga escrito ahí, sino que tiene la posibilidad de evocar a otra cosa. Y evocar esa otra cosa es poder decir que a lo mejor eso es, cada una de esas ecuaciones podrían representar los lados de un triángulo. Fíjense que esta ecuación, leída así, eh, su valor representacional significa que es otra cosa más de lo que ahí está dicho. Una ecuación puede ser, en cierto sentido, bajo el ejercicio de interpretación, una figura geométrica. Por supuesto, también puede ser, pues los objetos pueden tener un valor regulativo, o sea, ser una regla, ser una fórmula, como puede ser la fórmula de Herón, como puede ser la ley de cosenos, ¿no? Ese es el carácter regulativo de un objeto. Y bueno, estos otros que pueden fungir como un rol de explicativo, un objeto en nuestra resolución de problemas puede servir como eso, o también justificativo, ¿no? Que van un poco de la mano. Entonces, ahora sí, que ayer nos había quedado pues, por la emoción y porque ya llevábamos muchas horas ahí hablando, resolvimos este problema y decíamos, bueno, teníamos este sistema de ecuaciones de 3 por 3 que reconocíamos que era un objeto pareciera ser, es un objeto lingüístico, ¿no? Pensando en la lista de los objetos primarios de Godino, pero que se ponía muy salvaje su solución. Creo que la maestra Viviana hoy nos iba a platicar de si había ahí avanzado algo por la vía algebraica, pero hicimos, digamos, el que yo les decía, el primer salto ante esa dificultad fue pensar que la escritura de cada una de esas ecuaciones era muy sugerente, en el sentido de que podía reescribirse como la ley de cosenos, y en ese sentido vincular una ecuación con la ley de cosenos y esa ley de cosenos tener una representación gráfica que es un triángulo un triángulo oblicuo, constituía o pudiéramos interpretarla como este, la primera función semántica de Godino, donde el primer objeto, al que llamábamos una expresión, bueno, pues tiene un valor representacional, por lo que ya habíamos dicho, porque parece ser que es algo más que una ecuación, y cae en un objeto 2. Por aquí hay una lucecita, cae en un objeto 2 que aquí decíamos, bueno, ¿qué rol está jugando? Bueno, parece que está jugando un rol instrumental porque posibilita otras cosas. No me la resuelve en el sentido de quién es A, quién es B, pero lo convierte en otra cosa, que es una ley de cosenos, y esa ley de cosenos, que aparece como una regla, como un rol también regulativo, me permite decir que si eso es un triángulo, su ángulo entre los catetos A y B tendría que ser 120 grados. Entonces, fíjense que, digamos, lo que estoy escribiendo del lado derecho, digamos, es el tipo de objeto que hay y el rol que está jugando. Y esos roles, y esa es la riqueza del enfoque entonces semiótico, dicen, bueno, es que el significado de un objeto no es una cosa oculta, sino en realidad pues, el significado de ese objeto tiene que ver con cómo lo estamos usando en esta manera. En este caso, esta ecuación está jugando el rol de una representación de un triángulo. ¿De qué depende eso? ¿De mis capacidades en abstracto? No, depende de la posibilidad que tengo yo de reconocer que eso se parece a otra regla. Si ustedes recuerdan, el día de ayer hablamos de la interpretación, que aquí lo estoy representando como el primer ejercicio de interpretación, pues parece consistir en cambiar una expresión de una regla por otra, ¿no? Entonces pareciera que aquí hay una escritura algebraica, que es una expresión de ese ámbito, del ámbito algebraico, pero otra expresión de lo mismo es esta que está aquí, pero que tiene un carácter geométrico. Entonces, de modo que ese podría ser visto o, digamos descrito como esa primera función semiótica. Y decíamos, eh, esa otra cosa que yo acabo de conseguir, esa otra representación, tiene un carácter inferencial. Es decir, hay un conjunto de posibilidades que abre el que ahora yo piense que ese es un triángulo. Y lo que decíamos es, bueno, es que aplicado eso a todas las ecuaciones, nos produce tres triángulos. Pero decíamos,
en lugar de pensarlos como tres triángulos por separado, dado que coinciden en catetos, o comparten un cateto, cada uno de los triángulos que están ahí, pues nos sugiere que en realidad son tres piezas de una cosa que ya representado como el objeto 3, digamos, esa interpretación ahora se vuelve representación para poder hacer otra función semiótica, otro ejercicio de interpretación, otro ejercicio de vinculación o de regla de correspondencia. Y lo que decíamos es, bueno, este es un triángulo del cual conozco todos sus lados, el problema ya se convirtió en eso, y ahora decíamos, ¿eso qué posibilita? Esa cosa, dices, bueno, pues posibilita que de ese triángulo puedo encontrar su perímetro. Y decíamos, hay una vinculación del perímetro con el área de un triángulo y que nosotros reconocemos como la fórmula de Herón. Entonces vean que este segundo ejercicio de interpretación, que yo aquí he colocado como I2, bueno, resalta el valor operativo de la representación. Sí, maestro. Perdón que te interrumpa, Sí, profe. A ver, aquí me estoy confundiendo. O sí, sea, lo de ayer me quedó todo claro, todo lo que hicieron, lo que sí, estuvieron participando los maestros, pero ahorita me surgió la duda. Aquí arriba estás diciendo que lo estamos relacionando a ley de cosenos. sí. Y aquí es donde me estoy confundiendo. ¿Quiere decir que lo que tienes a cuadrada más b cuadrada más ab igual a 11 al cuadrado, lo voy a justificar que es ley de cosenos? Esa es la interpretación que uno Es dice, que ajá, ahí, perdón, ahí es mi duda. Es que si fuera eso, ayúdame a entender en qué me estoy confundiendo. Entonces, ¿no podría decir que c cuadrada es 11 al cuadrado y por lo tanto c es 11? ¿Y por qué no? sí, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, que en efecto, 11 al cuadrado está fungiendo como el papel del tercer lado que nos permite conocer la ley de cosenos. Pero entonces, ¿por qué si estoy suponiendo eso? ¿Por Mm, qué, mm. por qué no puedo ya resolver lo que me están pidiendo? Porque ya, si ya tengo que c cuadrada es 11 al cuadrado, pues es 11, a es 13 y b es 20, entonces pues ya nada más sustituyo los valores y ya tengo el resultado. Es ahí donde, ¿por qué tengo que hacer todo esto si ya estoy suponiendo esto? Ahí es donde me estoy confundiendo. No, no, pero 11, 13 y 20 son digamos, los tres valores C de tres triángulos diferentes. Porque sí, en efecto, en esta ley de cosenos, yo conozco el tercer lado, pero la ley de cosenos no me permite encontrar los otros dos lados en función del tercero. Permite conocer Ah, ya el estoy. tercero. O sea, no quiere decir que sea C. Sí, no, este C, digamos, este C es exacto de la ley de cosenos, ¿no? De, digamos, el tercer lado que le falta en esta representación. Del triángulo que tiene por catetos, A y B, aquí su C es 11, ¿no? Pero no es el C de acá, ¿no? Este, Ah, ya te entendí. Es que sí, ahí sí, yo me estoy confundiendo, sí, sí. sí, No es ese mismo C. no. Digamos, es el C de la escritura Ajá, ya. que uno tiene en la mente de la ley de cosenos. Ok, sí. Sí, sí, sí. Gracias, profe, sí. No, no, ¿de qué pues? Entonces les decía, estamos haciendo esta lectura, ¿no? ¿Cuál es la segunda interpretación? La segunda interpretación es que esta figura lo que me permite hallar es el perímetro de esa figura y en consecuencia lo que puedo hacer es encontrar el área gracias a que conozco los tres lados de ese triángulo y digamos ese objeto 4, que podría ser aquí la ley de Herón, pues tiene un carácter instrumental, ¿no? O sea, permite hacer una serie de cálculos. ¿Qué cálculos? Bueno, utilizar ese semiperímetro para poder encontrar el área. Y vean que eso podría ser interpretado, o sea, visto así como, no sé si, como si la resolución de un problema fuera una serie de fotografías, esto es lo que ocurre en el segundo eslabón, y decíamos, bueno, ya tengo un triángulo del que no solo conozco sus tres catetos, sino que además sé que su área vale 66. Decíamos, ¿eso qué posibilita? Esta representación, esta nueva escritura del problema, que en algo sigue retratando el problema original, que ya no se parece mucho porque ya no se ven las ecuaciones,
algo me permitirá inferir. Y decíamos el día de ayer, otra manera de abordar este problema del área es que ya conocí el área del triángulo en total, pero está hecho de partes, ¿no? Digamos, aquí hay una proposición, ¿no? El objeto de esta tercera función semiótica sería un carácter proposicional. Todo es la suma de las partes, ¿no? En ese sentido, eso es un objeto, para Godino diría, es un objeto que en algo retrata, aporta algo de las representaciones con las que estamos trabajando y decíamos, bueno, entonces como otra manera de decir 66 sería sumar las tres áreas de los triángulos, por lo tanto el problema ya cambió de forma y ahora el asunto es cómo le encuentro el área a un triángulo que tiene un ángulo oblicuo de 120 grados y que no conozco su A y su B, digamos sus catetos, aunque sí su tercer lado, ¿no? Al que hemos llamado C en la ley de cosenos. Y entonces decíamos, ¿qué valor inferente? Otra vez, ¿no? ¿Cómo convierto una representación en una representación que tenga un valor inferencial, un potencial inferencial mayor? Y ayer decíamos, bueno, es que otra vez, eh, el área de una cosa es, según Herón, el semiperímetro con toda la raíz y todos los cuatro productos. Pero otra expresión de la misma regla, que es sacar el área, es base por altura entre dos. Lo malo es que de este no conozco la altura, pero hago una construcción auxiliar donde hago aparecer la altura y me fijo si esa representación permite o da para que yo diga algo nuevo de la H. Y decíamos sí, porque la H resulta ser el cateto opuesto de un triángulo que tiene 60 grados y decíamos la altura de esos triángulos es el otro cateto multiplicado por el seno del ángulo que está al lado, que decíamos que era 60. Y deducíamos esto. Entonces, el área del primer triángulo es AB raíz de 3 entre 2. Y entonces decimos, este objeto me sirve o funge un rol justificativo para decir los otros triángulos es lo mismo, ¿no? Siguen siendo 120, sus lados se llaman de otra manera, se llaman BC o se llaman AC, pero me permite decir esto, ¿no? Que el área 2 sería esto y que el área 3 sería esto. Y decíamos, he logrado producir una representación objeto, estos ya son objetos completamente lingüísticos, ¿no? Son escrituras, son grafías, en donde, por cierto, aparece la cosa que era la pregunta del problema, ¿no? Que no, una buena estrategia quizás sería saber quién es A, quién es B y quién es C, pero la pregunta no es esa, ¿no? Es cuánto valen así de combinadamente. Sí, maestro. Perdón, otra vez molestando. No, 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 maestro. ¿Raíz de 60 es raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 nada más? Es raíz de 3, ¿no? Y es base por altura sobre 2. Por eso tenemos ahí al 2. Es que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Este, Entonces ya sería 4, ¿o no? el triángulo, bueno, ahí ya me salió medio feo, ¿verdad? El triángulo famosillo, así para que se le vea. Bueno, quedó igual de choco, creo. Así, ¿no? Entonces, en la cosa es así, ¿no? Ajá. Y acá está 60. Entonces, tienes razón, maestro, es el raíz de 3 entre 2. Ajá, ya sería 4, ¿no? 60, y entre el 2 de Ajá. la base, de base por altura sobre 2 Ya es es. 4. Ahora sí está, Sí. tienes razón. Es 4 en todos los casos, ¿no? Y bueno, ahí lo voy a poner en feo. Y entonces, ahora sí, aquí va el 4, ¿no? Ajá, sí, ya, ahora sí. Y ya decíamos, la expresión de la suma de las partes es igual al todo, pues se la suma de todas las áreas, y yo ya sé que vale 66 y ya termino. La última representación es precisamente la representación que aclara el problema inicial, que era, pues, cuánto vale esas expresiones combinadas. Entonces, digamos, la solución del problema lo entendemos, podemos seguirlo muy bien. De hecho, nosotros lo escribimos ahí medio pues, desorganizadamente, aunque tiene un orden, pero el enfoque semiótico permite, ¿no? Identificar esos momentos de cambio que resultan importantes.
y que aquí estamos llamando interpretación. Entonces, digamos, esa es la pauta para poder leer la solución de de estos problemas dentro del marco de este enfoque que se llama enfoque ontosemiótico. Entonces, ahora sí, me gustaría que con eso en mente, pudiéramos, pues no solo explicitar nuestras soluciones, sino también usarlas en cada momento, ¿no? Es decir, ¿por qué en este momento ya no puedo avanzar en el problema? ¿Por qué ya no puedo inferir otra cosa? Entonces, digamos, ¿qué posibilidades inferenciales tiene la representación en la que yo estoy? Y si pudiera convertirla en otra que tenga un carácter inferencial diferente y que me permita vincularlo con otros resultados, con otras proposiciones, con otros conceptos, con otras definiciones, que en sí no es un camino lineal. Cuando, no sé si ayer o antier decíamos, si hay como un camino para la resolución de problemas, pues no, porque si no, no habría problemas, ¿no? Pero sí hay ciertas pautas que nos orientan y que nos explican por qué estoy atorado o por qué sí di un buen paso, ¿no? Y esos buenos pasos llamados interpretativos ayudan a desarrollar esta habilidad que ayer nombrábamos entrar a los juegos del lenguaje, aprender matemáticas. Eh, si decimos que es poder participar en los juegos del lenguaje matemático, eso se parece a estos procesos complejos de producción de significado en, con objetos matemáticos, ¿no? Entonces, ese es el marco, ahora sí, ¿no? En el que, no, ahorita si gustan les paso en PDF, eh, como en el marco en el que me gustaría que hiciéramos el intento, pues de platicar lo que nos salió, lo que no nos salió con respecto a los problemas. ¿Sí? ¿Cómo ven antes de tratar de ver si nos sale, pues cómo ven este marco de lectura de la resolución de problemas? Sí, maestro. Enrique. Profesor, yo estaba pensando que esta interpretación ontosemiótica, Sí, pues podría darse para cualquier tipo de problema, ¿no? sí, Es decir, uno más sencillo, uno de primaria, por así decirlo, sí, claro. porque lo que se está analizando son los objetos, el lenguaje, todo eso, ¿no? Sí, Ahora, en particular, bueno, esa es mi duda que me surgió ahorita. sí, En particular, lo estamos usando, perdón, eh, este análisis para la resolución de este problema que pues era complejo, ¿no? sí, Yo lo estuve intentando, no se me ocurrió que estuviera relacionada con la ley de los cosenos, sí, ¿no? Cuando usted empezó a decir, pues sí, ahí se ve, ahí está la relación de recurrencia, ¿no? Que no es la relación de recurrencia para un solo triángulo, ¿no? ujú, Es decir, ahí viene una complejidad más, ¿no? Que el problema no es tan sencillo. Entonces, como que mi duda es, eh, no es nada más para este tipo de problemas que pueden, bueno, sí nos ayuda a hacer un análisis, a hacer estos cambios, ¿no? Este, no sé si decirlo así, estos cambios de significado que me van a redefinir las cosas y al final me van a poder hacer que resuelva el problema. sí, Pero estaba pensando que a lo mejor este análisis también es válido, no sé, para un problema sencillo de trigonometría de secundaria, ¿no? No sé, ¿usted sí. cómo ve? Yo por ejemplo, el enfoque semiótico nace de las matemáticas. Digamos, está hecho a la medida de una disciplina en la que la actividad principal es la resolución de problemas. Y ahí uno puede decir, bueno, pero ¿qué es un problema, no? O sea, ¿qué decimos los matemáticos y las matemáticas, los maestros que enseñan matemáticas, que es un problema? Y no sé, siento que pues en la jerga de nosotros sí hay, digamos, como una diferencia entre lo que es un problema y es un ejercicio. Los ejercicios son necesarios para poder habituarnos
en el uso de ciertos objetos de las matemáticas que pueden ser sus algoritmos, que pueden ser sus procedimientos. Pero digamos, hay problemas que, si utilizamos la terminología de Wittgenstein, que son problemas literales. O sea, si yo le pongo un triángulo donde conoce, rectángulo donde usted tiene dos catetos y falta el tercero, uno diría, lo voy a llamar problema, pero es un problema muy literal, porque lo que hay que hacer es ejecutar al pie de la letra una sola regla, que en este caso sería el teorema de Pitágoras. Ahora, no desmeritamos ese tipo de actividades, aunque se vean muy simples, porque en efecto, el habituarnos en el dominio de estas pequeñas reglas es lo que permite ir construyendo un bagaje de herramientas que pueden adaptarse a problemas que usted ha llamado complejos, pero que a la Wittgenstein podríamos llamar problemas interpretativos. Es decir, problemas donde yo veo el sistema y me tengo una herramienta, digamos, inmediata para resolver lo que es, a ver, pues despeja y sustituye y a ver si resuelves el sistema y no funciona. Entonces, en ese momento es donde digo, debo interpretar otro, cambiar la forma de una expresión, perdón, cambiar la expresión de una regla por otra. Y entonces, antes de darle la palabra al maestro Daniel, yo diría que se muestra de una manera, digamos, más nutrida el uso de las funciones semióticas como sí, de las funciones semióticas en una trama para resolver un problema en este tipo de problemáticas, de problemas interpretativos, y que a lo mejor diríamos en los problemas literales solo hay una función semiótica, es directa. La primera interpretación es, ese es teorema de Pitágoras, ese es un triángulo rectángulo, tengo dos catetos, me falta el tercero, ahí va, ¿no? Sin desmerecer, digamos, ese ejercicio que usted ha dicho simple, que es necesario para otros más, pero sí creo que en lo que nosotros queremos entender por resolver un problema, pues creo que coincidimos en que los problemas son más o menos así, donde hay una actividad que requiere la participación de más de un elemento y no solo de una regla directa. Sí, maestro Daniel. Gracias. Primero que nada, una disculpa por ayer y por tardarme ahorita, perdón. Veo que ya le entraron con todo. Sí, Y la está muy bonito, ¿eh? Me gustó ahorita cómo mostraste tú la definición de interpretación. Y creo yo, por ejemplo, es que todo lo que estás diciendo de la matemática, geometría en este caso, aplica en lógica formal, sí, aplica tal cual, ¿no? O sea, pero la duda del profesor de que, por ejemplo, hay problemas o ejercicios más simples como son de demostrar el teorema de Pitágoras o demostrar cualquier otra cosa, yo lo llamaría, sí, no un problema, sino la explicación de un axioma. sí, o una regla, sí. De un axioma o regla, sí, exacto. Porque es como en lógica formal cuando te dicen, bueno, es que tienes que demostrar de un argumento que va P y P, entonces S y R, sí, solo sí, Q, todo entre corchetes, por lo tanto L. No, no sé, ¿no? Ah, Eso lo sí, tienes que demostrar a partir de las que son como 7 horas de inferencia, empezando por modus poniendo ponens y modus tollens, el cual es si P entonces Q y P por lo tanto Q. El otro es si P entonces Q y no Q, por lo tanto no P. Y de ahí se siguen otras 7, ¿no? Y, y otras 9 reglas de equivalencia, sí, en donde se pasa, por ejemplo, si P entonces Q es igual a no P o Q. Nunca entendí por qué, o sea, esa explicación de esa, nunca entendí por qué, pero ese es igual. O sea, decir si P entonces Q es lo mismo que decir no es cierto que P o Q, ¿no? nada, O sí, sea, esa es la más rara de todas, me parece a mí. sí, Pero hay un conjunto de reglas que lo que hay que hacer es aprendérselas y lo que decía la otra vez, perdón, perdónenme, cada, cada, cada disciplina matemática tiene su conjunto de reglas y de axiomas que no se ponen en cuestión porque funcionan, porque son tautologías, pues no, porque sí son ciertas,
Sí. Entonces, se demuestran, sí, para alguien que está aprendiendo el sistema, para alguien que es nuevo, o para alguien que por fin se da cuenta que esto es un sistema formal, sí se explican todas, o sea, y en lógica uno se da cuenta que todas son verdaderas en todos los casos, este, con una tabla de verdad y cosas así. Pero en matemáticas también uno demostraría que sí es cierto el teorema de Pitágoras. Hay maneras de demostrar el teorema de Pitágoras y el de Tales, que no sé cuál sea, pero también tiene uno, ¿no? Y el de Ujú. no sé quién, o sea, pero estas demostraciones son más bien, no son problemas, como bien dices, sino es un modo didáctico y pedagógico de enseñarle a los estudiantes o a nosotros por qué son axiomas o por qué son reglas y por qué son incuestionables, ¿no? O sea, porque si fuera cuestionable cualquiera de esas, pues todo se caería, ¿no? Sí, Todo se caería. Entonces no es que sean problemas más fáciles, es que son las reglas que van a basar todo tipo de problemas, porque el problema es algo grandísimo. Yo me acuerdo en lógica, nos dejaban una cosa tremenda así de PSQs, RSS, ASBs, no sé, y corchetes y llaves sí, y conjunciones, disyunciones, implicación material y etcétera, etcétera, y tienes que resolver el problema. Ahora bien, me parece muy bonito esto de que hay problemas que a todas luces ves cuál es la solución. Ya, pues ese es el problema. Pero no, yo me acuerdo en lógica, a mi profesor yo no le bueno, yo le molestaba un poco que yo no tenía de trabajo porque decía, es que tú haces todo, güey. ujú, Me decía, es que tú haces todo. Tú podrías hacer la mitad de los pasos que das y llegabas a la misma conclusión. Yo ok, decía, pues es que a mí no me gusta, a mí me gusta mostrar todo lo que es posible hacer, ajá, para que entonces, si alguien se lo enseño yo, decirle, mira, esto se siguió paso a paso. Me dijo, eso es muy explicativo, eso está muy bien, pero en lógica y en todas las ciencias formales se pide elegancia, y la elegancia es brevedad, decía él, ¿no? ujú, Entonces, no hay que explicar todo, eso es para pedagogía formal, no para solución de problemas formales. Para solución hay que irte por las necesarias, pues, no sí, por todas, pues, o sea, que muchas veces se suponen unas a otras, ¿no? sí, Pero nunca lo había pensado así, de que para resolver una ecuación, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo. Yo también en la prepa yo usaba siempre la chicharronera, siempre, ándale, sí, y me decían, es que es la menos elegante. Digo, pues sí, pero a mí es la más fácil pero para mí. Digo, llega, sí, llega. claro. O sea, Y ese es fíjese, un eso alto que problema dice, enorme. eso que dice maestro, ayer que les colgué el video porque salió larguísimo de ayer, pero Sí, ayer sí lo que vi que decías que era platicábamos, muy claro. ayer que platicábamos, precisamente esto que me gustaría llevar a las notas que les compartí, estos problemas simples que ahorita estamos llamando así, eh, podríamos decir, usted dice ahorita, pues tienen un valor didáctico, pero digamos, Wittgenstein dirían, son parte de eso que se llama adiestramiento, de Ajá, esto que la matemática es un adiestramiento y que por supuesto empieza por reglas que son muy simples, porque recordemos que para Wittgenstein el significado de un objeto, por ejemplo, del objeto que aquí está representado con la ley de cosenos, ese significado, decíamos, no es una cosa oculta, misteriosa, que si ya se te olvidó, pues ya moriste o no sé, sino decía, no, el significado de esta cosa es qué se hace con ella, es ajá, cómo se usa. Cuando yo veo una ecuación de segundo grado, que ahorita usted la traía a colación, dices, bueno, ¿cuál será su significado? Una definición muy abstracta. Dices, no, es el conjunto de pasos que tengo que hacer para hallar los valores que satisfacen una ecuación, que por cierto empieza en x cuadrada, ¿no? Decirlo de una manera más simple, y razón por la cual, si ven ahí las notas en las definiciones de Wittgenstein, les repito lo que decíamos ayer, ¿no? ¿Qué es esto de juegos de lenguaje? Que se parece a eso que le contrastaba el maestro al profe Daniel de ¿por qué tú te lo echas en 20 pasos si hay una manera de hacerlo en 5 pasos? Eso sería un juego de lenguaje. Quizá ajá. quien lo puede hacer en 5 pasos y no en 20, no solo conoce el lenguaje, sino que es diestro en el lenguaje de tal suerte que le permite ser un poco más eficiente, más rápido en esas escrituras. Y De decía, hecho, mucho más. ajá, Igual y que juegos de no usa la lenguaje. chicharronera. Ajá. Ajá, ok, que la chicharronera es fiable, pero a lo mejor alguien dice, no, mira, es que yo si la factorizo en 2 renglones la resuelvo. Y es otra manera, pero alguien dirá, Elegante para nada. Sí.
pero distingue, digamos, para asuntos de hacerlo en dos renglones o para encontrar inmediatamente las soluciones, distingo esta vía. Conozco la otra, que sé que tiene sus, digamos, sus pasos, su secuencia, pero poder distinguir para asuntos de un fin en particular, eso es a lo que ayer tratábamos de decir, que se parece a saber jugar, de saber participar en los juegos de lenguaje, que Wittgenstein decía es pues un conjunto de signos aplicados de manera regular, ¿no? En conexión con ciertas actividades. Y decíamos, eso es lo que, por ejemplo, Skemp, en la primera hoja de sus notas, reconocía que el valor de las representaciones no solo era para representar la ausencia de un objeto, ¿no? No tengo un objeto, pero lo represento con este símbolo. Decía, sirve para algo más. Y una de esas ventajas del uso de los signos y de los símbolos es que permite automatizar operaciones rutinarias, ¿no? Es decir, hay un momento en que yo me hago diestro y que digo, "Ah, no es ningún pecado saltarme el siguiente paso porque yo ya sé que dentro de la raíz cuadrada sale un 49, entonces ya no voy a escribir raíz de 49, ya pongo 7, ¿no? Digamos, esa destreza de hacer rutinarios y en cierto sentido inmediatos, o como decía Wittgenstein, es que una regla a veces se actúa ciegamente, ese es el juego del Pero lenguaje, ¿no? aparte, perdón, es saber interpretar. O sea, yo porque no sé interpretar, hago siempre la chicharronera y hago 40 pasos en vez de 5. El que sabe interpretar hace esto, entiende que en esta regla o en ese paso vienen supuestos otros 15 que no voy a dar, sino doy nomás el paso, y eso es haber interpretado muy bien este asunto, ¿no? Justamente para eso sirve la interpretación aquí, yo creo, ¿no? O sea, para pues no son significados, pero sí son valores de alguna manera, ¿no? O sea, que pueden hacer las veces de significado, de hecho, porque yo creo que Wittgenstein también está pensando, dado que Russell y todos ellos tradujeron a Aristóteles a formal o a Kant a formal y encontraron sus contradicciones, bueno, en lenguaje normal también hay contradicciones, pues, y por eso la filosofía es una tontería para Wittgenstein, ¿no? O sea, Correcto, acaba sí. siendo menos así como menos formalmente, ¿no? O sea, Sí. Sí, sí, Wittgenstein decía, hay que deshacernos de toda la metafísica y de toda la ética, ajá, porque estas para Wittgenstein Heidegger es proposiciones, un imbécil, sí, sí, sí. exacto, ¿no? Esas proposiciones, dice, no tienen sentido, y de lo que no tiene sentido no hay que hablar, ¿no? Y Diría. porque se contradicen, que ese es el gran problema, que aquel que está en el lenguaje normal siempre acaba contradiciéndose, siempre, porque bueno, la realidad es así, bueno, la realidad tampoco le importa a Wittgenstein, le interesa en tanto referente de esa formalidad, ¿no? O sea, nada más, Sí. este, qué bonito, ya, órale, sí, qué padre. Bien, bien, maestro. Sí, y va a haber ahorita aunque a lo mejor no, digamos, conozca de inmediato las herramientas que ahorita los maestros y las maestras van a sacar, pero creo que este esquema sí nos permite ir siguiendo un problema de cómo se hacen estos saltos que aquí estamos llamando, interpretación, ¿no? Entonces, no Ajá. sé, ¿qué les parece si, maestro Jeffrey. Nada más una pregunta, ahorita que salió todo lo del lenguaje, me escucho bien, ¿verdad? Sí, Sí. Este, cuando uno domina un lenguaje, no necesariamente matemático, alemán, chino, lo que sea, cuando uno es novato, pues se echa un rollo así, queriendo decir algo como amor, como, no sé, lo que sea. sí. En cambio, los nativos lo dicen con tres palabras y los expertos en lenguaje, escritores y eso, pues en una. Ujú. Entonces, mi pregunta sería, a la hora de resolver problemas, ¿cuál es el mejor método? Poner todo el rollo lingüístico para resolverlo, o sea, todo el detalle heurístico, si lo quieren ver así, o como caemos mucho los profesores que enseñamos matemáticas, nos brincamos muchos pasos porque ya para nosotros es común. Sí, Entonces el alumno o lo que sea se queda como alguien que está aprendiendo un lenguaje y no entiende nada, sí, ¿no? Entonces, eso sí me hace ruido por lo de Wittgenstein, que decía, sí, pues es que todo esto rollo, sí, porque eres experto, sí. pero alguien que no sabe el idioma, que sería el lenguaje de las matemáticas, Está en formación. ¿cómo es la mejor forma de atacarlo? Sí, Saltándote todos los pasos de inferencias, bueno, que se supone que tú crees, porque si no, no vas a llegar a nada. sí. Ese es mi punto.
Sí, Lingüísticamente hablando, no de sí, matemáticas, de lingüística. sí, Un chino me habla ahorita y yo estoy aprendiendo chino y él habla como si le estuviera hablando un amigo, sí, con todas eh, todo lo que se come, el lenguaje hablado, y no voy a entender nada. sí, Entonces ese es el punto. Me surgió ahorita la duda que hablaron sí. de- de eso. Gracias. No, a usted, maestro, a lo mejor el maestro Daniel quiere decir algo en este sentido. Sí, Ajá. maestro. Justamente, bueno, en lógica, a mí me decían que era poca elegancia el extenderme mucho, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, en filosofía decían que era que era mejor siempre ser económico, que la economía y la eficacia del lenguaje demuestran que eres mejor hablando, lo cual decía que el que mejor habla, habla menos. Ajá. Aunque por otro lado es el retórico, que mientras más redondo, más bonito suena, pero sí, yo diría, Jeffrey, que no es cuál sea mejor, sino qué es lo que quieras tú hacer. Si quieres ser eficiente, eficaz o económico, decir menos siempre. Pero si tú quieres adornarte y ser un poeta, un retórico y engañar, entonces decir más siempre es mejor. Pero bueno, A y ver, bueno, y aquí como el engaño está del otro lado, yo diría que es mejor ser económico en el lenguaje, porque engañas menos con menos palabras, ¿no? O sea, quien habla más siempre sospechen de él, por lo tanto de los de filosofía. Pero bueno, adelante, sí, perdón. sí, no, está bien, maestro. Sí, no, y creo que, digamos, esta idea de lo simple, o lo que decía el maestro Daniel de lo elegante, me parece, es una perspectiva de ver, me parece que se llama, a lo mejor lo recuerda mejor usted, maestro Daniel, pero hay un término que se llama la navaja de Ockman, se me olvida ahorita el término, digamos, Ocam, ¿Qué es de de la Ockham? cana. La Ockham, navaja de exacto, Ockham. ¿no? Exacto, que dicen que una teoría científica debería de tener el menor número de supuestos y tener el mismo poder explicativo que a lo mejor otras que piden y piden y piden hipótesis. Y me parece que si esa es una postura, es una tradición desde la perspectiva de la ciencia que sería muy, digamos, muy opuesta, por ejemplo, a las ciencias de la complejidad, ¿no? Que en realidad dicen la inferencia o la predicción está muy lejos porque en realidad los fenómenos tienen muchísimas variables. Me parece que digamos, es el peso de esa tradición. Y antes de darle la palabra al maestro César, yo diría que para el caso de nosotros como maestros con nuestros alumnos, yo creo que como los estamos adiestrando eh, en esto que nosotros a lo mejor como maestros dominamos o estamos un poco más vinculados a los juegos del lenguaje, ¿no? A esto que hacíamos que nos corregía el maestro Alfredo oye, ¿por qué sabes que el seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2? Si yo apenas le ando poniendo en la calculadora raíz de 3 entre 2 y además me sale, digo, seno de 60 y me sale 0,8660, ¿no? Digamos, esa destreza entre él y yo, ¿no? En un carácter, digamos, institucional, diría Godino, es decir, en un lenguaje y un bagaje compartido, yo le diría, sí, sí, te entendí bien, sé por qué dices raíz de 3 entre 2, pero en el caso de los alumnos que están en ese proceso de formarse en el lenguaje, yo digo que para esa finalidad, pues sí hay que ser exhaustivos, ¿no? Porque esos pasos que para nosotros resultan muy sencillos son precisamente lo que queremos aprender, perdón, enseñar a que los alumnos sean capaces de dar esos saltos en el contexto en el que estamos hablando de producir una interpretación entre dos representaciones, ¿no? Sí, maestro Alfonso. Este, pues sí, fíjate que todo lo que comentan sí me causa mucho ruido. Yo creo que la primera pregunta es pues más bien en tu experiencia, tú, al resolver problemas, ¿sí llegan a alcanzar este nivel? O sea, sin ser tan explícito, ¿los alumnos sí lo llegan a alcanzar? Yo digo que, por ejemplo, en el club, digamos, este tipo Ajá, de problemas y exacto, de exacto. prácticas, yo las traigo de la experiencia con el club de matemáticas, y la verdad es que con cada semestre digamos, volvemos a empezar con los problemas, ¿no? O sea, digamos, problemas que se parecen mucho a esta categoría que el maestro Enrique ha dicho, digamos, un poquito sencillos, pero digamos, yo noto que más o menos en su segundo año, por ahí
del tercer semestre o cuarto, si va pues ahí al club de matemáticas, se empiezan a lograr cosas como los problemas que les planteé a ustedes los resolvimos en el club de mate, ¿no? Con sugerencias de los alumnos, ¿no? Y obviamente los que acaban de entrar, pues sienten bien feo, ¿no? Dicen, hijo, ¿por qué se les ocurren todas estas cosas? Pero precisamente es este adiestramiento en estos ejercicios no literales, sino interpretativos, son los que van ganando, pero es, digamos, muy poco a poco, ¿no? Que a veces uno en el salón de clases, a ver si ahorita les enseño unos videos digamos, el semestre pasado trabajé con mis alumnos con estos énfasis en no hay resolución de problemas sin representación y sin interpretación. Y a mí me sorprende que algunos alumnos, obviamente no son todos, pues resolvían problemas muy bonitos de sumas de Riemann a la antigüita. Y cuando yo iba a grabar el video para la maestría, casi todos traen su guión y algunos alumnos me decían, me lo voy a echar así, maestro, a ver si me sale, ¿no? Y a mí me parecía que, bueno, pues es el culmen, digamos, es un momento avanzado en en esto que queremos llamar nosotros adiestramiento en los juegos del lenguaje con las matemáticas, pero así, a mí me sorprende, maestro, que pues sí siento que al menos estos alumnos y alumnas del club pues de mate Ah, hacen cosas muy bonitas, ¿no? Muy padres, muy... porque haz de cuenta que también lo que estoy observando es esta otra cuestión que tú dices, y sí, sí es importante lo que dices, en el club de matemáticas, ¿no? Pero ahí van por voluntad, van porque les interesa. En el salón de clases, o sea, lo que a mí primero se me ocurre es como nivelarlos a todos, ¿no? Sí, sí, O eso sea, sí. primero tratas de como nivelarlos a todos. Y lo que yo hago es darles como que problemas por tema, ¿no? Sí, Entonces es donde los chavos van tratando de resolver por ahí. Dicen, bueno, ya nos dieron el tema y por ahí ha de ser, ¿no? Que es sí, lo primero que se me ocurre. Pero estás tratando de que todos alcancen como un nivel, ¿no? sí, Y bueno, la idea que me das al final, porque no todos tienen la intención también de aprender, que es otra cuestión muy importante, es que al final agarres y haces una mezcolanza de todos los temas. No sé, se me ocurren de los de Mate 1, ¿no? sí, Pero también es un trabajo, bueno, a mí me cuesta, ahora sí que me cuesta sí, claro, sí. trabajo, ¿no? El proponer 2 o 3 problemas donde ya metas al chavo, dices, bueno, aprendimos esto, va, es una mezcolanza de todo lo que aprendimos este semestre, pero además, tiene diferentes soluciones, ¿no? No, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Porque Sí, entonces sí pones como tu experiencia o su experiencia de los alumnos, ¿no? Con respecto a sus aprendizajes y conocimientos que atraen anteriormente, ¿no? Ahora también lo que me resuena mucho esto de cómo lo comentas es que sería un trabajo en equipo, ¿no? Un equipo de 2 personas, se me ocurre, ¿no? Con 2 experiencias diferentes, que también dista mucho, ¿no? Porque no sabes a quién vas a poner, al que sí le interesa con uno que no le interesa, pues no vas a avanzar, ¿no? sí. Sí, sí que, Y por ejemplo, el bueno, trabajo en equipo siento que nos cuesta a veces en mate, ¿no? O sea, tenemos la idea de que el trabajo matemático es trabajo en solitario, pero digamos el enfoque semiótico dirían no, porque todo este bagaje de herramientas, de conceptos, de proposiciones, se dan en el seno de una comunidad de personas hablantes que comparten cosas, objetos en el lenguaje y en la práctica, ¿no? Y creo que en el caso de, pues ahorita que veamos la solución de problemas, seguramente todos aportaremos a la solución de un problema desde otro lado, y me parece que eso le da una riqueza enorme, ¿no? Sí, maestro Jeffrey. Oye, y ya nada más por Sí, último, esta cuestión como llevaste ayer el problema, súper interesante, ¿no? Porque les propones un problema y todos van aportando, ¿no? Que es la parte, bueno, yo vi como la que fue la dinámica, vamos, ¿no? sí, Por proponerlo ahora sí que en el salón de clases, ¿no? A ver, les va este problema. Y es con respecto al tema que acabamos de ver, a ver si no es con respecto al tema, ¿podemos resolverlo? ¿Podremos resolverlo? Y entonces se hacen las diferentes propuestas, ¿no? Lo que dices, vamos tomando diferentes caminos, ¿no? sí, 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 sí. Ok, pues muchas gracias. No, usted, maestro. Sí, maestro Jeffrey. Bueno, eso es como anecdotario nada más, porque Wittgenstein también lo intentó, pero él se fue a la primaria, ¿no? En el cerro, ahí en las montañas de Suiza, de Austria,
Y pues lo que él hacía fracasó en su intento y terminó golpeando a los estudiantes. Entonces, pues Y entonces, uno usándolo para bien acá. y lo corrieron, ¿no? De la primaria ahí en los Alpes, austriacos. Sí, Entonces, es muy anécdota curiosa, ¿no? De que sí. Wittgenstein sí intentó en la parte de aplicar la parte de resolución de problemas y pues creo que no tenía la paciencia, no sé qué pasó, pero sí lo corrieron, ¿no? Sí, y Porque fíjate, los golpeaba a los estudiantes, ¿no? no, y suena chistoso, pero es muy común. Por ejemplo, ahorita me venía a la mente, a lo mejor el maestro Daniel sabe un poquillo más, o el contexto de Rousseau, que también, ¿no? O sea, el gran educador, y me parece que sus hijos andaban ahí desbalagados, o sea, no fue el gran educador para sus hijos como el que nosotros reconocemos, ¿no? También creo que hablando ya en otro ámbito de Melanie Klein, el caso de la clínica psicológica, creo que se le suicidaron, no sé si dos hijos, o su hija, y sorprende, ¿no? Porque, o sea, tú dices, uno los toma como esquemas, o consideramos que aportaron un gran marco para poder abordar cierto tipo de problemas, y están esos casos, ¿no? Este, Maestro Enrique, creo que seguía, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más quería hacer un comentario, porque yo también tenía la duda. Dije, estos problemas los resolverán los alumnos, pero usted pues ya nos acaba de mencionar, ¿no? Sí, Son los problemas que sí resuelven los alumnos ya después de un entrenamiento sí, del club de matemáticas, ¿no? Que como dijo el maestro, pues, tienen un sesgo muy específico, ¿no? Les claro. gustan las matemáticas, dedican tiempo cotidiano y y pues al final pueden resolver este tipo de problemas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando vi la lista, bueno, no la primera, ¿no? Que son poquitos, Sí, pero la segunda, ahí dije, tengo que volver a leer el enunciado, ni entendí lo que sí, prego. claro. Sí, sí, Están complejos algunos enunciados. Y sí. entonces se me hacía, así como, no sé, dije, se me hace que estos no son para alumnos, Sí. pero sí son, pero nada más para los que van a presentar la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo los dejo así digamos, en el contexto de la clase. Yo digo, miren, vamos a dedicarnos a estudiar esto. Se va a tratar de funciones el semestre, pero bueno, obviamente pues, los invito al club de mate, les digo que hay un montón de concursos, y yo digo, miren, ahí está lista de problemas, si te va mal en el examen, si en algún momento necesitas, ahí reponer tareas o algún examen que te haya ido mal, si resuelves cosas de estas, para mí es muy, me considero que estás haciendo cosas muy geniales en el sentido de aprender matemáticas. Y, y yo creo que esto pone, antes de darle la voz al maestro Daniel, pues pone un poco, ¿no? El punto para que reflexionemos en que el modelo del CCH, su enfoque disciplinar en la resolución de problemas, y estamos haciendo aquí una especie de distinción entre problemas literales, problemas interpretativos, problemas simples, problemas complejos. eh, Habría que ver, ¿no? O sea, ¿por qué esto no se ha convertido en lo cotidiano? Si hay teóricos que dicen que los matemáticos hacen cosas como estas, la resolución de problemas contextualizadas en marcos como el enfoque ontosemiótico, como los enfoques heurísticos de Polya. Eso, digamos, es como para reflexionar, ¿no? O sea, seguimos el concepto, digamos, el enfoque, la resolución de problemas, y que, obviamente, pues sí, porque solo trata de eso las clases, pero ¿qué tipo de problemas, no? Maestro Daniel. Gracias. Ahorita me puse a pensar en algunas cosas, pero antes lo que ya iba a decir, escuchando esto que dices que tienes tu club de matemáticas para la Olimpiada, decirte, no sé si estabas enterado, pero en Acatlán hay club de lógica. Yo fui fundador Órale. del grupo de lógica en Acatlán, Sí. pero en ese entonces hacíamos filosofía de la lógica, es decir, Mm. discursos acerca de la lógica, pero ahí leímos a Frege y leímos
Bueno, a copy, que ese güey, qué hueva, pero bueno, vimos algo de Wittgenstein así. Después yo me salí por cosas, pero yo me acuerdo las dos primeras personas que se añadieron a nuestro grupo de lógica formal, bueno, fueron dos que estudiaron ciencias, Mm. Carlos Berlón y Larry Hagway, los dos venían de ciencias, uno de física y el otro de matemáticas, que sienta que allá ni en ciencias ni en filosofía había nada de lógica formal. De hecho, creo que la famosa Asociación de Lógica Mexicana, no sé qué, que comanda Raimundo Morado, creo que sale después que nosotros, o Ok. a la par que nosotros, pero él trabajaba con puro lógico profesional, no con estudiantes. Ahora te comento esto porque, bueno, yo ya no formo parte de eso porque a mí no me gusta la lógica. Y esa es una crítica que me hago a mí y hay muchos profes del CCH que no damos lógica en filosofía o damos muy poquita porque quienes dan, yo conozco de otros CCH del sur, por ejemplo, en donde les dan una buena parte de lógica y acaban con tablas de verdad y cosas así, lo cual alguna vez he dado, pero si no a los de lógica, a los de filosofía, a los de mate, tú podrías decirles, los que van a Catalán, pueden buscar a Gabriel, bueno, es la doctora Gabriel, es transexual ella, yo la conocí siendo Gabriel nada más, pero ya es Gabriel, es la encargada de eso en Acatlán junto con Larry Órale. y él no sé qué si sea doctor o que sea, pero Larry Hagway, porque ellos tenían aparte del seminario de lógica y todo esto, le llamaban, como les gustan, le van a los Pumas, le llamaban la cantera en donde ejercitaban a los chavos para ir a ganar concursos de lógica. Ganaban varios en Acatlán. Y es pura lógica matemática si quieren con Larry, o algunos toquecitos más filosóficos si quieren con Gabriel y con algunos otros miembros. Pero si son chavos de mate, decirles si van a Acatlán, buscan a Larry en filosofía o a Gabriel, porque sí hacen un muy buen trabajo. De hecho, yo Órale. estuve en la celebración de, creo, el 20 aniversario, me invitaron como miembro fundador, y estuvieron gente de la Asociación Mexicana de la Lógica, estuvo Raimundo Morado, estuvo, ay, ¿cómo se llama el otro profesor? No me acuerdo, pero puros bien importantes, ¿no? O Mm. sea, porque yo sí estoy viendo todo esto que escucho que dicen ustedes, profes de mate, lo escucho igualito o muy semejante a lo que dicen los de lógica formal. De hecho, insisto, el primer día dije, por eso no gusta la lógica en filosofía, Ujú. porque parece más matemáticas que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y dicho sea de paso, a mí no me gusta, pero se me facilita mucho, ¿no? O sea, desde la geometría analítica, el profe me quería mandar a la Olimpiada y dije, yo no quiero hacer esto, no me gusta, ¿no? Y luego en lógica yo saqué 10 en mis dos materias, porque le entiendo, bueno, le entendía, ahorita ya no, no, pero se me facilita y en ese sentido yo no, yo veo muy conveniente que a los chicos que tienen el club contigo continúen haciendo cosas formales en Acatlán, por lo menos en CEU seguramente en mate hay un chingo de cosas, ¿no? Pero Ujú. en Acatlán que no hay mate más que, bueno, hay Mac, Ah, pero sí. esto el de lógica está mucho más intenso y es Órale. muy formal, seguramente le van a entender muy bien, como Larry, ¿no? O sea, que el que se quedó como el auxiliar del bueno y ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que podrían llegar a cosas bien tremendas, o sea, Sí. porque dicho sea de paso, ya que se formen bien en lógica, yo les diría de una vez en el CCH y síganse chicos, porque en la facultad sacan un seminario de lógica cada año. Año. Los primeros dos módulos dan flojera, bueno, a los de mate, porque es historia de la lógica, ¿no? Hablan desde Aristóteles así, y después ya empiezan con lógica formal y empiezan hablando de lógica ya aplicada a la computadora y a la inteligencia artificial y a cosas tremendas que yo no le entendí nada, pero están muy padres, ¿no? Y se deriva de todo esto, justamente de las matemáticas, y te escucho, y los temas que están hablando, compartiendo todos los demás también, yo sé que hay chavos que les interesan mucho las matemáticas, muchísimo. Yo sé que a ellos les encantaría ver lógica formal, pero los de filosofía ya sabes cómo somos. Pero entonces, decirle a los de mate, y todos ustedes pueden decir, oigan, chavos, por cierto, si alguien va a Catlán, a la carrera que sea, pero les gustan las mates, les gustan, busquen en filosofía el seminario de lógica, ¿no? Porque
Bien. es muy bueno y si ahí mismo les van a mandar a concursos y a la Facultad de Ciencias y al Instituto de Filosóficas, que allá hay mucha lógica formal, y que se les abran las puertas, porque eso está padrísimo, ¿no? Y yo insisto, lamentablemente yo renuncié a las matemáticas hace mucho, porque yo sí comprendería la lógica, bueno, la filosofía de otra manera, más, más clara. Porque lo que le criticaban a Heidegger, el círculo de Viena es que no se te entiende nada. Sí. Si procuraras decir las cosas sin contradecirte, se te entendería más. Él decía, no, pues es que el ser se manifiesta así, pura retórica, ¿no? O sea, porque incluso las contradicciones se ven mejor cuando son formales, ¿no? Que cuando son, digamos, vivenciales. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, pero la contradicción formal es clara y te das cuenta por qué es clara y en qué te contradijiste y por qué un camino te llevó a eso, ¿no? O sea, es decir, estos juegos del lenguaje, porque eso es lo que son, ¿no? O sea, son padrísimos. Yo me acuerdo de mis clases de lógica, yo me divertía muchísimo haciendo mis 40 renglones para la resolución y que se enojara el profe, ¿no? Y me decía, güey, me vale, profe, porque lo hice bien, entonces póngamelo bien. Y me lo ponía bien y saqué 10 también, pero era muy divertido, ¿no? O sea, y las matemáticas, para quien sea de matemáticas, son padrísimas, yo lo sé, ¿no? Yo cuando llego a entender una ecuación que dejan en el pizarrón, son muy pocas las que llego a entender, la verdad, porque son funciones, ¿no? Y yo también estudié cálculo, pero muy, muy leve. Pero cuando llegué a entender algo, digo, ah, qué padre está esto, este, porque las matemáticas son muy bonitas, o sea, son muy bonitas, pero uno renuncia a ellas por flojo o por... No, por tonto nunca, por flojo. Es por flojo y por cerrado, más bien, por cerrado de horizontes. Dices, no, eso qué flojera, ¿no? Y a mí me encantaría regresar un poquito, pero ya estoy muy metido en la metafísica. Ah, Este, quizás en algún momento regrese. sí. Y les pido ayuda a ustedes, justamente porque ustedes los conozco, ¿no? O sea, Sí. y no quito del renglón lo que decían, hay que publicar algo y sacar algo. Quizás yo salga con reflexiones muy metafísicas acerca del amate, pero complementado con cosas más concretas y estaría bien padre, yo digo, ¿no? Sí, pues Es- ahorita va a ver los problemas que resolvieron, a ver si lo hace regresar al gusto de las mates, porque son problemas muy bonitos y yo creo que el seguramente. argumento que ahorita van a exhibir, yo creo que ese sí lo puede seguir, maestro. Ok, sí, aquí estoy encantado con eso, ¿eh? O sea, ojalá sí voy a poner mucha atención. Gracias. Y entonces, pues no sé, miren, les decía que intentáramos presentar las soluciones y si tienen algunas a los problemas, y no ahorita las empezamos, pero con este marco, ¿no? De poder identificar estos elementos de los que nos platica la teoría ontosemiótica. Y bueno, ya, aunque si no es así, de todos modos, con sus producciones escritas, podemos ir ahí, ¿no? Podemos ir interviniendo de, mira, eso Godino diría que es tal cosa, ¿no? Entonces, no sé, son 6:20. ¿Quieren presentar algunas soluciones ahorita? Sobre todo, no sé, los maestros que habían resuelto ayer o prefieren que hagamos un pequeño descanso y regresamos a entrarle con todo como me digan. Y es donde me dicen. Sobre todo, maestra, ¿quién tenía? Maestra Viviana, creo, y el profe Enrique, ¿verdad? Yo Yo estaba, propongo el descanso. Descanso, maestra Viviana, usted. pues yo estaba transcribiendo lo que alcancé a hacer, Ah, ok, tú no, todavía no lo tengo listo. Ah, pues pero igual. no lo concluí, ¿eh? La verdad es que Pero me está quedé en bien, la última aunque no parte. lo concluya, digamos, lo importante del enfoque ontosemiótico es por qué no caminó ahí. O sea, cuál fue el potencial inferencial de esa escritura que no permitió continuar. O sea, incluso ese problema truncado, Este, este, podemos leerlo de alguna manera, pero si lo está escribiendo, ¿qué le parece si, pues como dice el maestro Enrique, damos ahí un pues, un break. momentito, ajá, un break de, pues no sé, unos 20, 25 minutos. Les digo, nada más voy a presentar rápido ahí un Ah, sí, claro. producto y regreso y pues le entramos o empezamos a resolver ahí como los que van en la lista. ¿Les parece? Sí, claro.
Bien, entonces la liga va a ser la misma, creo que sí es el Zoom personal. Si no, de todos modos, ahorita lo vuelvo a compartir ahí en el grupo. Entonces, en 25 minutos nos vemos, ¿les parece bien? Nos salimos entonces. Sí, cierro la sesión y regresamos en 25 minutos. Ok. Ah, que estamos grabando, déjenme paro.